en el Congreso. Claro, tomamos contacto con el senador por la región del Biobío, Sebastián Keitel. Gracias por este tiempo con los tenores. ¿Cómo le va, Sebastián? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Claro, y a través de esta conversación queremos saber cómo puede venir la mano en términos de las políticas deportivas con el gobierno de José Antonio Kast, Sebastián. Bueno, no sé, pues ahí hay que tener mucha fe, confianza en que las cosas siempre pueden mejorar. Sin duda son varias de las urgencias que se tienen en el país, pero obviamente a nivel deportivo siempre nos quedamos al debe. Yo creo que esto no debiera tener un color político, no debiera depender siempre de que somos el ministerio, o sea, es el ministerio que siempre menos recursos tiene. Finalmente, prácticamente uno de los ministerios que yo creo que a nivel de deportistas, a nivel competitivo, pero también del deporte masivo, que yo creo que es una de las grandes falencias que tenemos y es justamente por donde se gastan prácticamente gran parte del presupuesto de la nación en cubrir enfermedades asociadas justamente al sedentarismo, la mala alimentación y obviamente volviendo a los deportistas competitivos que son grandes líderes, tremendos referentes, también tienen muchas carencias y muchos vacíos. Sebastián, ¿cómo evalúas tú la gestión del ministro Pizarro? Yo creo que bien. Jaime ha sido un ministro muy correcto, muy competente, de mucha gestión. Creo que aprovechó de recoger gran parte de lo que se había sembrado en el gobierno anterior. Quedan deudas, yo creo que en varios aspectos que en algún momento también lo fuimos conversando, lo fuimos planteando. Bueno, yo agradezco también que durante estos 4 años conmigo tuvimos una excelente relación, fue un caballero siempre, así que destaco mucho eso. Pero quizás cosas pendientes, un poco de la descentralización, estaba todo muy focalizado en la región metropolitana, en Santiago específicamente. Creo que ahí quedamos un poquito en deuda en relación a la infraestructura, cómo descentralizar, cómo llevar centros de alto rendimiento en cada una de las regiones del país. Entonces creo que se hablaba de alguna u otra manera, me hubiese encantado que se hablara más, pero que también que se actuara muchísimo más y creo que no se dejó esa siembra que la podría cosechar el gobierno del futuro presidente Kast o quizá un poquito más a largo plazo, porque esto obviamente necesita recursos. Los recursos ya que están aprobados por el próximo año son incluso casi que iguales o menores a los que se tuvo ahora durante el 2025. Entonces es difícil avanzar con pocos recursos. Finalmente se administra problemas y pobreza y eso es lamentable, pero es parte de la situación y con esto, para terminar lo que está tratando de decir, creo que es importante quizás lo que yo pueda tratar de aportar y ayudar desde el Poder Legislativo, hacer entender a los legisladores de la importancia de cada una de estas cosas. Y cuando proponga el Ejecutivo, y que son cosas que finalmente vienen con un costo económico asociado o con nuevas funciones, que es una facultad y una herramienta solo de ello, el Legislativo apruebe y apoye causas que creo que son súper importantes de poder avanzar en ambos lados, que como les decía, tipo deporte competitivo como el deporte masivo, que creo que tenemos ahí muchas carencias. Senador, pero claro, si uno revisa en este siglo, es raro hablar de este siglo, ya llevamos 25 años, un cuarto de siglo, desde la promulgación de la ley del deporte, los aportes del Estado han ido creciendo de manera ostensible. Nos tocó en algún momento, hace 20 años, donde las noticias de Crónica Roja estaban habitualmente en el mundo federado, con dirigentes que eran cuestionados. Eso ha ido superándose, me parece que la ley Alvear, de la senadora Alvear, fue muy relevante en eso, al impedir la entronización de los dirigentes. Y en esa misma línea, el Estado ha ido haciendo, en las distintas administraciones, ha ido creciendo el presupuesto, pero aquí a mí me parece, y no sé si usted lo comparte, que falta una pata muy grande del mundo privado. El mundo privado quiere, se sube al carro cuando el deportista ya le fue bien, en general, y ese deportista que le fue bien tuvo el apoyo del Estado o de su familia, pero el mundo privado en general está muy al debe en esto. Sí, bueno, la ley del deporte es del año 2001, ya han pasado 24 años donde se le han hecho ciertas modificaciones. En lo personal, ahí a través de algunos proyectos míos ya hoy día son ley, se modificaron algunos de los artículos que son importantes de ir actualizándolo. Pero yo soy de la idea de que sí hay que incluir a los dirigentes, sí hay que incluir a la opinión de los entrenadores, pero de la buena gente, de la gente de calidad, y no del dirigente quizás antiguo, y no los quiero meter a todos dentro del mismo saco, que tenían una gestión pésima, buscando beneficios personales, buscando un cierto poder
malo, que a la larga no sé qué tanto poder podéis tener algún día en el mundo dirigencial deportivo, pero yo creo que hay que tener esa vocación de servicio, esa vocación de apoyo. Los dirigentes trabajan de una manera gratuita, digamos, y a la larga, sean o no sean remunerados, si están ahí es porque tienen que hacer por el deporte lo mejor y sus deportistas lo mejor posible. Pero yo creo que sí tienen que estar. Lo que pasa es que caemos nuevamente en la falta de fiscalización en muchas cosas de este país, donde finalmente ahí es donde está el gran problema, y seguimos con tanta gente que no es competente en diferentes cargos, en este caso a nivel dirigencial. Pero insisto, yo creo que ha cambiado y ha mejorado muchísimo eso. Y el mundo privado, tomando ahí tu pregunta, hay mucho desconocimiento. Hoy día existe de alguna u otra forma la ley de donaciones deportivas que se puede apoyar de una u otra mejor manera. Las empresas no se meten o no entienden de alguna u otra forma cómo funciona. Tiene alguna cosa de logística y que es algo media burocrática, y de repente prefieren hacer aportes menores pero de manera directa y no aportes mayores esperando aprovechar el beneficio tributario que puedan tener. Sí, los deportistas por lo general siguen de alguna u otra forma formándose inicialmente y en la mitad de camino a través del apoyo familiar, a través del apoyo de algunas empresitas que se pueden conseguir, y a través también de los recursos del Estado, que yo creo que también han ido mejorando. Vamos en vías de... Tenemos un ADN y un pensamiento que nunca nada es suficiente para nosotros como deportistas, y es parte de nuestra lucha y nuestra competencia de no conformarnos con correr en 10 segundos, sino que queremos correr en 9, y es parte de... Entonces, yo creo que las cosas van mejorando, la infraestructura está siendo cada vez más adecuada en muchos deportes, el deporte paralímpico ha crecido cualquier cantidad. Entonces yo creo que el gobierno de José Antonio, con sus respectivos ministros, subsecretarios, director nacional de deporte, tienen un lindo y un gran desafío. Pero insisto que el Poder Ejecutivo como tal tiene un poder bastante fuerte de poder inyectar recursos y que lo entiendan como que es una inversión y no un gasto. Y a la larga hay que medir y ver bien, quizás no pensando tan a corto o a mediano plazo, sino que también a largo plazo. Y para eso hay que ser un poquito menos egoísta y entender que de repente quizás este relevo lo va a tomar en 4 o 5 años más el siguiente presidente, y después en 10 años más otro más, y que quizás ahí se va a sembrar gran parte de lo que se empieza a hacer ahora como cosecha. Sebastián. Es difícil. Cuéntame. Sí, este gobierno decidió eliminar Estadio Seguro y alojar el tema de la seguridad del fútbol, digamos, en el Ministerio de Seguridad. En su opinión, como eventual asesor, digamos, por su experticia, digamos, en el rubro, en la materia, ¿usted recomendaría mantener este esquema, crear alguna entidad ad hoc para el fútbol, atendiendo el gran problema de seguridad que hay hoy día digamos, en el fútbol chileno, básicamente asociado a los dos clubes principales, que son Colo-Colo y la U? ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, ahí el senador Matías Walker ha estado súper metido. El hecho que se haya trasladado al Ministerio de Seguridad en su momento cuando así pasó, y creo que no lo vimos como algo malo. El problema es que la última vez que vimos la comisión, y justamente ahora en 8 minutos más entro a la comisión de deporte, la última vez que hablamos de esto fue en junio de este año, y después se han enfocado en otros proyectos, porque tenemos cultura también, y creo que es un tema que hay que sacarlo de suma urgencia. Se necesita, obviamente, y cuanto antes, tener esa tranquilidad, esa seguridad de que las familias puedan ir a ver espectáculos de fútbol, y a la larga eso tiene que obviamente masificarse para muchas cosas. Hay el deporte rural, el fútbol rural, es fuertísimo, la violencia y cuántas cosas que hay que ir mejorando, y que creo que tiene que haber no solamente una voluntad simple, sino que tiene que haber una voluntad que actúe, que se trabaje en conjunto, obviamente, de lo que viene del Poder Ejecutivo y, insisto, del Poder Legislativo, que yo creo que acá dentro de la Cámara de Diputados y del Senado como tal no hay mucho interés, y tenemos que de alguna otra forma quizás algunos tomar ese liderazgo. Yo lo tomo feliz, me encanta esto, y creo que tenemos que mejorar y cambiar muchas cosas, pero tengo que darle con fuerza, trabajarlo fuerte. Piensen que tenemos 3 veces al mes con una comisión de deporte y de cultura. Es muy poco lo que se avanza, son comisiones que tienen 1 hora y media de duración, de la cual se pierde prácticamente la primera media hora en
en comentarios varios y después una hora donde se divide deporte y se divide cultura, entonces no es mucho lo que se ve, hay que meterle más fuerza. La Comisión de Deportes nueva en el Senado, a través de un proyecto mío, después de 206 años el Senado tiene Comisión de Deporte. Entonces, son avances muy pequeños, claramente son avances insuficientes y tenemos que trabajar y sacar adelante luego la ley de la seguridad en los estadios, como de muchas otras cosas más. Entonces, yo lo tomo como un desafío, el gobierno siguiente lo tiene que tomar como un gran desafío y tienen que concretar, tienen que gestionar y tienen que avanzar con muchas cosas que están ahí pendientes, insisto, para el deporte competitivo y para tener un Chile más saludable. Senador, ¿cómo se está viendo la discusión en la Comisión de Gobierno del Senado sobre la nueva ley de sociedades anónimas deportivas, sobre la reformulación de la ley de sociedades anónimas deportivas, donde había dos puntos neurálgicos, que no existiera más de un dueño en un club, la multipropiedad, se eliminaba la multipropiedad, y el otro, a ver, ¿cuál era el otro tema central? Que no hubiera representantes en los clubes. Eso ha ido avanzando, pero da la impresión que en el último mes se anduvo deteniendo. No solamente el último mes, yo insisto, en la Comisión de Deportes donde se ven gran parte de todos estos temas, en Constitución también está metido y está estancado, no se avanza. Y el último mes que venían, hace 2 meses atrás que venían las elecciones, después del último mes que venía ahora la segunda vuelta y antes de eso no sé qué, y siempre van habiendo quizás cosas o temas más válidos o menos válidos. Pero yo insisto que tenemos que avanzar, muchas veces no hay una conexión muy fluida entre algunas de las comisiones donde un proyecto tiene que pasar, porque no siempre pasa por una pura comisión. Entonces, hay una desconexión muchas veces que es importante. Ahora vamos a tener el cambio parlamentario, cómo se reactiva el tema en el Senado, que prácticamente entre más de 20 senadores, en la Cámara de Diputados que cambian otros 100. Entonces, todo te va nuevamente desconectando y cuando te vuelves a conectar, pasan ciertas cosas que de repente pueden volver a estancar. Pero insisto, todo el tema de la sociedad anónima, lo principal y base y fondo es buscar transparencia, buscar que las cosas se hagan bien, que los temas de probidad estén siempre claros y que no se generen conflictos de doble interés, porque eso es lo que hoy día está pasando y se necesita urgencia para aclarar cada uno de estos temas. Por último, senador, ¿le gusta el nombre de Erika Olivera como futura ministra del Deporte? Me gustaría que estuviera de ministro o ministra alguien que ojalá fuera exdeportista, que tenga de alguna u otra forma experiencia y capacidad de gestión, justamente, porque no es solamente ser quizá alguien que pueda ser un rostro deportivo. Y hay hartas personas que me gustaría que puedan estar ahí como tal. En lo personal, me gustaría estar ahí ayudando y haciendo esa conexión de lo que es el Ejecutivo con el Legislativo y quiero estar ahí siendo ese bypass importante para que las cosas funcionen justamente acá en el Congreso. Así que espero que a quien el presidente Kast elija, insisto en las 3 liderazgos importantes que son el Ministerio, la Subsecretaría y la Dirección Nacional, sean personas realmente con experiencia, que tengan capacidad de gestión, que tengan ganas y que saquen adelante justamente la cantidad de problemas y carencias que tiene el deporte chileno. Gracias por su tiempo con los tenores de ADN, senador Sebastián Keisel. Muy buenas tardes. Gracias, que estén súper bien.